Estimado empresario o inventor independiente, te doy la más cordial bienvenida. Soy el licenciado Mateo, especialista en propiedad intelectual. El día de hoy te explicaré el marco regulatorio nacional en materia de propiedad intelectual. Más adelante nos acompañará Arturo. Mientras tanto, comencemos. Bien, ahora que conoces a la perfección las figuras de propiedad intelectual, es necesario explorar detalladamente el fundamento constitucional del que derivan los distintos derechos que resultan de estas figuras. Como punto de partida debemos concentrarnos en la Constitución Política Española de 1812, conocida como la Constitución de Cádiz, documento en el que de forma incipiente se contemplaron disposiciones en materia de propiedad intelectual, específicamente el artículo 335, el cual, entre otros elementos, fomenta la agricultura, la industria y el comercio, protegiendo a los inventores de nuevos descubrimientos de cualquiera de estos ramos. Aun cuando este artículo no hizo referencia a los derechos de los autores e inventores, ni tampoco consignaba una clara disposición con relación al derecho de marcas, que pueden decirse que es el primer fundamento constitucional aplicable en México en torno a la propiedad intelectual. La Constitución Federal de los Estados Mexicanos de 1824 fue la primera en transformarse en ley positiva. Dio gran importancia a promover la cultura, el arte y el comercio, estableciendo como una de las principales facultades del Congreso legislar en materia de inventos y derecho de autor, específicamente en el artículo 50, el cual promueve la ilustración, asegurando por tiempo limitado derechos exclusivos a los autores por sus respectivas obras. De igual forma, asegura por tiempo limitado a los inventores, perfeccionadores o introductores de algún ramo de la industria, derechos exclusivos por sus respectivos inventos, perfecciones o nuevas introducciones. De esta forma, la Constitución Federal de 1824 es el primer documento oficial del cual deriva la protección a los derechos de los autores e inventores. Posteriormente, la Constitución Mexicana de 1857 prohibía de manera tajante los monopolios, a excepción de tres casos concretos: la acuñación de moneda, correos y las patentes de invención, como se aprecia en el artículo 28. Por otra parte, la Constitución de 1857 no reconocía explícitamente el derecho de autor a nivel constitucional, solo hacía referencia a los autores en su artículo 7, que consagraba la libertad de imprenta. Aunque en esta Constitución el derecho de autor se consideró no como un privilegio, sino más bien fue asimilado a un derecho real de propiedad. En este sentido, se promulgó el Código Civil para el Distrito Federal y el Territorio de Baja California en 1870, en cuyo título octavo del libro segundo, denominado Del Trabajo, se contempla lo relativo a las obras literarias, dramáticas, musicales y artísticas, asimilando la propiedad literaria a la propiedad común. La vigencia de este derecho era perpetua, y la obra podía enajenarse como cualquier otro tipo de propiedad, y otorgaba a los autores el derecho exclusivo de publicar y reproducir cuantas veces creían convenientes el total o fracciones de las obras originales. Ahora bien, debemos enfocarnos en las disposiciones legales vigentes. De estas señalamos como único fundamento constitucional relevante el artículo 28, el cual decreta la prohibición de los monopolios, como lo señaló la Constitución de 1857. Además, este artículo determina que tampoco constituyen monopolios los privilegios que por determinado tiempo se concedan a los autores y artistas para las producciones de sus obras, y los que para el uso exclusivo de sus inventos se otorgue a los inventores y perfeccionadores de alguna mejora. Ah, claro. Lo anterior no aplica al derecho de marcas. Este parte de otro fundamento constitucional, es decir, no deriva del artículo 28 constitucional, sino del artículo 73, que consigna la facultad del Congreso para legislar en materia de comercio. Aunque la legislación de algunos países considera el derecho a la competencia económica como el género al que pertenece la legislación de marcas, para algunos pensadores el derecho de marcas no es sino una rama de un área más amplia llamada competencia desleal o prácticas comerciales desleales. Mi buen amigo Arturo, qué gusto volver a verte. Te comento que estaba charlando con nuestros empresarios e inventores de los antecedentes y fundamentos constitucionales en materia de propiedad intelectual.
Justo hemos terminado con ese tema. Eres muy atento, Mateo. Ahora bien, es menester analizar la legislación doméstica en materia de propiedad intelectual, que en el caso de nuestro país es competencia federal. Puede afirmarse que las leyes nacionales en materia de propiedad intelectual suman más de una docena. Entre las normas relevantes se tiene en primer lugar las de carácter sustantivo, que son todas aquellas en las que se describen de manera general los derechos y obligaciones que competen a cada norma. De estas tenemos Ley de la Propiedad Industrial, Ley Federal del Derecho de Autor, Ley Federal de Variedades Vegetales, Ley Federal del Trabajo, Ley sobre Producción, Certificación y Comercio de Semillas, Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, Ley de Fomento para la Lectura y el Libro, Ley de Impuestos sobre la Renta, Ley Federal sobre Metrología y Normalización. En segundo lugar tenemos a las normas de carácter adjetivo, que son aquellas que facilitan los medios para que se cumplan las normas sustantivas. De estas tenemos, por ejemplo, Ley Federal de Procedimiento Administrativo, Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo, Código Federal de Procedimientos Civiles, Ley Aduanera, Código de Comercio. Desde luego, las normas sustantivas y adjetivas más relevantes se encuentran en la Ley de la Propiedad Industrial, LPI, por sus siglas en español, y la Ley Federal del Derecho de Autor, LFDA, por sus siglas en español. Después de una grata compañía y una larga caminata, continuemos con nuestro estudio. Recordarán, la propiedad intelectual se divide en dos grandes rubros. El primero es el de la propiedad industrial, que abarca invenciones, patentes, modelos de utilidad, diseños industriales, variedad de vegetales. Signos distintivos, marcas, marcas colectivas, nombres comerciales, avisos comerciales, denominaciones de origen. Figuras híbridas, secretos industriales, esquemas de trazados de circuito integrado. Y el segundo corresponde a derechos de autor, que incluye derechos de autor, derechos patrimoniales, derechos morales, derechos conexos, editores, productores de audio, productores de video, intérpretes y ejecutantes, organismos de radiodifusión y televisión. Reservas de derechos, publicaciones periódicas, difusiones periódicas, grupos artísticos, personajes ficticios, promociones publicitarias. Derechos especiales, derechos sui generis sobre base de datos, derecho de personalidad, derecho de arena. Al primer rubro le aplica la Ley de Propiedad Industrial, que es de orden público y observancia general en toda la República. La autoridad administrativa relacionada con la propiedad industrial es el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, INPI. Es importante mencionar que esta institución tiene ciertas atribuciones en materia de derechos de autor. En lo que respecta al segundo rubro, le aplica la Ley Federal de Derecho de Autor, reglamentaria del artículo 28 constitucional. Las disposiciones de esta ley son de orden público, de interés social y de observancia general en todo el territorio nacional. Esa ley tiene por objeto la salvaguarda y promoción del acervo cultural de la nación, protección de los derechos de los autores, de los artistas intérpretes o ejecutantes, así como de los editores, de los productores y de los organismos de radiodifusión, con relación a sus obras literarias o artísticas en todas sus manifestaciones. Interpretaciones o ejecuciones, ediciones, fonogramas o videogramas, emisiones, así como de los otros derechos de propiedad intelectual. La autoridad administrativa competente en materia de derechos de autor es el Instituto Nacional del Derecho de Autor, INDAUTOR por su abreviatura en español. Este es un organismo público desconcentrado, lo que permite tener una independencia operativa y administrativa, pero al no tener personalidad ni patrimonio propios no posee una autonomía financiera en virtud de estar jurídicamente subordinado a la SEP. De forma similar al INPI, el director general de INDAUTOR es quien lleva a cabo la representación, la atención, el trámite y la resolución de los asuntos que competan al instituto y para la mejor coordinación y el desarrollo de trabajo para delegar atribuciones en servicios públicos subalternos. El INDAUTOR, contrario al INPI, no tiene oficinas regionales, pero ha celebrado convenios de colaboración con las secretarías de educación de la mayoría de las entidades federativas, por lo que éstas pueden fungir como ventanillas receptoras de trámites. Empresario o inventor independiente, ahora tienes una mayor perspectiva del marco regulatorio nacional en materia de propiedad intelectual y sus órganos administrativos. Acompáñame a explorar el siguiente módulo, Convenio de Confidencialidad.